Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Estamos ya en uno de nuestros últimos días de nuestra peregrinación antes de la Semana Santa. Estamos en un lugar histórico importantísimo de la antigüedad y un poco también del Israel moderno, y se lo quiero mostrar en mi super mapa tecnológico, que espero que se habitúen ustedes a mi alta tecnología. Miren dónde estamos. Estamos en Cesarea Marítima. Cesarea Marítima, que no tiene nada que ver con Cesarea de Filipo, es otra Cesarea, Cesarea Marítima. Miren, estamos aquí, ya estuvimos en Haifa, en el Monte Carmelo. Vamos a estar en Tel Aviv al rato, en Jafo. Aquí está Jafo y aquí está Jerusalén. Para que ubiquen dónde estamos, en el Mediterráneo, en el puerto de Cesarea Marítima. Y les voy a decir en dos palabras la historia de este puerto. El gran rey Herodes el Grande, que nosotros cristianos lo tenemos tachado con una cruz negrísima por haber sido el que persiguió a Jesucristo recién nacido, hizo la matanza de los inocentes, tuvo, como todos los grandes genios, sus partes muy malas y sus partes muy buenas. Y tengo que decir que una de sus partes buenas fue que era un gran visionario político y económico. Y así su familia, la familia de Herodes, era decisiva, por ejemplo, para las elecciones de los emperadores romanos. Y trataba de congratularse a los emperadores romanos, y por eso hizo la ciudad de Tiberíades en honor de Tiberio, Cesarea en honor de César,
y así la otra Cesarea Banias en honor de Augusto, etcétera, etcétera. Era un gran político y un gran genio. Y en su ingenio hizo aquí dos cosas que ustedes van a entender la trascendencia. Cesarea Marítima tiene un hipódromo y tiene un anfiteatro, es más, tenía dos anfiteatros, el puerto, etcétera. Y Herodes quería competir con Grecia en las Olimpiadas. Y decía, ¿cómo atraigo yo más atletas aquí que los griegos? Y se inventó una cosa, para que ustedes lo sepan, inventó las medallas de bronce. Porque en Grecia solo daban de oro y plata. Y si yo voy a dar de bronce, y vienen más atletas a Cesarea, y él inventó las medallas de bronce. Primera cosa, poco más banal, pero ahora vamos a la más importante. Hacia el año 20 a.C., Herodes mandó construir este puerto de Cesarea. Y es el primer puerto, escúchenme lo que les voy a decir, es el primer puerto construido dentro del mar, de la historia. Y aquí tenemos todavía una parte de los antiguos muros del puerto de abrigo que construyó Herodes dentro del mar. Fue una idea genial, mis queridos peregrinos, por una razón muy sencilla. Si en un puerto normal, tradicional, en el Mediterráneo, llegaban barcos de 500 toneladas, en el puerto de Arribo llegaban barcos de 2,000 toneladas. Imagínense lo que eso significa a la hora de disminuir costos. Imagínense lo que significa a la hora de poder mandar más mercancías o poder mandar objetos más grandes. Por ejemplo, aquí han encontrado columnas de granito o de mármol prácticamente de toda la zona del Mediterráneo. Es decir, cargaban los barcos y podían transportar cantidades mucho más grandes y mucho más pesadas de mercancías, con todo lo que eso influye en una región para el comercio. Voy a pedirle a Paula que me preste de nuevo mi super mapa tecnológico, porque les quiero mostrar que a Cesarea Marítima llegaba la vía de Siria, llegaba la vía de Jordania, llegaban vías del sur por el desierto del actual Yemen, Arabia Saudita, llegaban las especies, llegaba la seda, llegaba cargas enormes de mercancías que aquí comerciaban a través del puerto de Cesarea, comerciaban por todo el Mediterráneo. Acceder al Mediterráneo de todo el Medio Oriente era una fábula, pueden ustedes imaginarse. ¿Cómo traían las mercancías? Las traían en camellos. Cada camello puede cargar en torno a 250 kilos tranquilamente, y había caravanas de miles de camellos que llegaban con mercancías. Vamos a ver luego pasando los almacenes de Cesarea, desde donde llevaban las cosas a los barcos y bajaban de los barcos para vender también aquí. Quiero añadir un detalle y termino. ¿Cuál era la economía fuerte de Israel en tiempos de Jesucristo? ¿Qué intercambiaban los judíos con el resto del mundo? Adivinen, intercambiaban muchas hierbas medicinales. Los judíos en toda la historia de la humanidad han estado en el mundo de la salud y siguen estando en el mundo de la salud, con las grandes empresas farmacéuticas, con los grandes hospitales y sobre todo grandes médicos, grandes descubridores, ahora incluso añadiendo todo lo que es la alta tecnología en la medicina. Termino. Aquí estaba el puerto,
Aquí estaba donde estamos ahora un grande palacio a Júpiter, un templo a Júpiter, estaba el anfiteatro, estaba el circo romano, y ahora nos vamos a encaminar, queridos peregrinos, a la casa del gobernador romano. Cuando murió Herodes el Grande, Cesarea quedó, digamos, como residencia oficial del gobernador romano, y por lo tanto aquí vivía Poncio Pilato. Les voy a mostrar una lápida, me parece que es la única lápida de la antigüedad donde está el nombre de Poncio Pilato. Y allá les voy a decir el significado cristiano de Cesarea, que es importantísimo. Vengan conmigo. Mis queridos peregrinos, estamos viendo las bodegas donde se almacenaban los bienes que luego embarcaban o que bajaban de los barcos para vender aquí en toda la provincia, así llamada provincia palestina del Imperio Romano. Aquí en mi lado izquierdo, todo esto que están viendo eran casas, villas, algunas de ellas muy hermosas, muy importantes. Y la historia de Cesarea, que repito, fue fundada por Herodes el Grande hacia el año 20 a.C. La historia de Cesarea va a seguir un poco todos los periodos de la historia antigua. El periodo romano, el periodo bizantino, el periodo islámico. Los cruzados tuvieron aquí un puerto muy importante. Volvió a ser después de los musulmanes, y tristemente Cesarea sufrió en la antigüedad varios terremotos y varios tsunamis o maremotos que se produjeron en esta zona y que la devastaron completamente. Así estamos ahora, queridos peregrinos, estamos atravesando el circo de Cesarea. Imagínense, probablemente en estas arenas donde estamos caminando habrán luchado gladiadores, probablemente aquí martirizaron a muchos cristianos. Hay un grande santo de la antigüedad que es Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador del cristianismo, era originario de esta ciudad.
Mis queridos peregrinos, qué emoción entrar en este anfiteatro romano, y me voy a colocar en una de estas gradas para hacerles la primera parte de nuestra catequesis de hoy. Esperemos que no nos corran. Ahí veo yo unos obreros que están trabajando. Vamos a pedirle a Dios que no nos echen de aquí. Yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero en los teatros, el teatro romano, los teatros griegos, fueron en la antigüedad el internet de la época, porque hasta que se inventó el teatro las cosas pasaban de persona a persona, uno a uno. De repente se inventa el teatro y 3 personas o 4 desde el estrado pueden influir en 15 o 20 mil personas. Fue una grande invención de la cultura antigua, y por eso quiero yo aprovecharme este teatro. Queridos hermanos, hoy nuestro tema de catequesis es importantísimo, es capital. Es el perdón de los pecados. La Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados, y ese perdón de los pecados está unido, o mejor dicho, tiene su raíz en el creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Después del creo en el Espíritu Santo viene el creo en la Iglesia, y después del creo en la Iglesia viene el creo en el perdón de los pecados. Y el símbolo niceno-constantinopolitano nos va a decir: creo en el bautismo para el perdón de los pecados. Es decir, la Iglesia ha tenido siempre 2 canales de perdonar los pecados con el poder que Jesucristo le encomendó. El más importante, el inicial, el más fuerte, el más universal, y el que nos deja como estábamos en el paraíso terrenal, es el bautismo. Y después del bautismo, en la vida del cristiano, como somos seres humanos normales y caemos en el pecado, el Espíritu Santo y la Iglesia administran también el perdón, la remisión de los pecados con la confesión, con el sacramento de la penitencia. Estos son los 2 grandes canales del perdón. Y quiero empezar hablando del bautismo, queridos hermanos. Vamos a hablar aquí del bautismo porque es importantísimo, es fundamental en la Iglesia, y es el inicio de nuestra vida en Dios, en Cristo. Ahí renacemos, ahí somos regenerados, vueltos a nacer. Quiero leer con ustedes el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Es un poco largo, lo anticipo, pero justifica las 2 visitas que estamos haciendo hoy: Cesarea Marítima y Jaffa o Jaffo, al lado de Tel Aviv. Y habla sobre el bautismo. Voy a comenzar. Capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Era un romano, no era un judío, era un romano, gentil o pagano, como quieran, pero un hombre bueno y un hombre que amaba a Dios, y era bueno. Vio claramente en visión hacia la hora 9 del día, 3 de la tarde, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él les miró fijamente y, lleno de espanto, dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Joppe y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón el curtidor,
que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes y les contó todo y los envió a Jope. En mi supermapa tecnológico luego les voy a mostrar el trayecto que hicieron estos hombres, por probablemente un par de días de camino. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado, a la terraza, sobre la hora sexta, a mediodía, a las 12, para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa, así como un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada de nuevo hacia el cielo. Estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón el curtidor, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí un tal Simón llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado, le dice esta voz. Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú le vas a decir. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole: levántate, que también yo soy un hombre como tú. No te postres, soy un hombre. ¿Qué quieres? Pero soy un hombre. Y conversando con él entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo: vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos, peregrinos. ¿Se acuerdan los temas por los que Jesucristo entró en conflicto con el judaísmo oficial de su tiempo? La comida, la circuncisión, el templo, la observancia del sábado. Y aquí Pedro ya tocó 2 puntos. Primero, la comida. Mata y come. No, jamás he comido nada profano. Mata y come, porque no llames profano lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha hecho. Segundo, los judíos nunca entraban en casa de gentiles, de paganos. ¿Por qué? Porque se hacían impuros. Y Dios le dice: entra y habla con ellos. Dios no hace acepción de personas. Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar, dice Pedro. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa,
Y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Vean cómo la providencia de Dios va conjuntando los hechos y las personas y los mensajes. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una catedral de la acción del Espíritu Santo. Discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Vamos a ver qué dice Pedro a toda esta muchedumbre, porque eran muchos amigos, parientes, sirvientes, etc. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra con mayúscula a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz en medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, desde que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Queridos hermanos, este discursito de Pedro es el abuelito del credo apostólico. No sé si vieron los elementos que va mencionando Pedro. Y aquí viene lo maravilloso también para nosotros, porque nosotros venimos no del pueblo judío, sino de los gentiles y paganos. Bautismo de los primeros gentiles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Queridos hermanos, estando Pedro hablando a esta gente buena, temerosa de Dios, el Espíritu Santo bajó sobre todos ellos. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Hasta este momento, el bautismo, la predicación y el don del Espíritu Santo se había quedado, entre comillas, en la frontera judía. Pero aquí en Cesarea Marítima, por primera vez, el Espíritu Santo muestra que está abierto a todas las naciones. Cosa que Cristo ya les había dicho a los apóstoles: ir a todo el mundo y anunciar el Evangelio y bautizar a las gentes. Pero aquí, por así decir, se rompe este seno judío y se abre a todos los gentiles. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase con ellos algunos días. Aquí termina mi lectura, pero yo quiero, si quieres subir, Felipe, y saca un poquito mientras yo hablo, con tal de que se oiga mi explicación. Queridos hermanos, ¿qué le pasa al pobre de Pedro?
Este hecho llega a oídos de los cristianos de Jerusalén, que eran todos judíos. Incluso había sacerdotes convertidos y fariseos convertidos. Y eran judaizantes, es decir, querían que todo el mundo entrara un poco por el canal del judaísmo si creían en Jesús. Y Pedro va y les dice, les platica todo, la visión de los animales que mandó Cornelio, unas personas que vino con ellos, todo lo que le dijo el Espíritu Santo. Y Pedro va a decir, hermanos, ¿quién era yo para oponerme a lo que estaba yo viendo que hacía el Espíritu Santo? Bajó sobre ellos el Espíritu Santo como había bajado sobre nosotros en Pentecostés, y por eso los bauticé. Y por eso entré y me quedé a dormir en casa de un pagano, de un gentil. Queridos hermanos, se rompe el seno del judaísmo y se abre a los gentiles. Tendríamos aquí, todos los que venimos de la gentilidad, a arrodillarnos y besar estas piedras, porque aquí la iglesia, el Espíritu Santo, la predicación apostólica rompe las fronteras del judaísmo y se extiende por todo el mundo. Y miren a quién escogió Dios, a Cornelio, un hombre famoso por ser bueno, por sus obras de caridad, un hombre famoso porque era famoso entre todos los judíos. Y miren dónde ocurre esto. Miren dónde ocurre esto, queridos hermanos. Ocurre en el puerto más importante del Mediterráneo. Es decir, en el lugar desde donde partiría el cristianismo y se distribuiría por todo el Imperio Romano, porque de aquí salían las naves a todo el Imperio Romano. Qué hermosa providencia de Dios, queridos hermanos, qué acción del Espíritu Santo. El capricho de Herodes, ¿verdad?, para congratularse con César, que además vino a la inauguración de Cesarea porque era el invitado de honor. Ese capricho de Herodes, él no sabía que todos esos barcos gigantes que llegaban aquí, los más grandes porque podían atracar en su puerto de abrigo, iban a llevar el cristianismo. Y de aquí salió España, salió Italia, salió a Grecia, salió al norte de África, salió a Galia, Francia del Norte, Inglaterra. Desde aquí se difunde el cristianismo en todo el mundo conocido y sobre todo en todo el Imperio Romano. Qué hermoso, hermanos, qué bendición de Dios, qué lugar tan significativo. Quiero decirles que podríamos pasar días en Cesarea Marítima si quisiéramos estudiar y analizar a fondo la arqueología, la estructura de la ciudad, pero venimos a otro tema. Quiero ir ahora con ustedes a otro lugar espléndido. Pasamos por ahí antes brevemente, pero quiero hablar con ustedes de nuestra catequesis y con el catecismo en la mano, a nada más y nada menos, queridos hermanos, que al palacio de Poncio Pilato, donde unos años más tarde, hacia el año 57-60 de nuestra era, estuvo preso Pablo, San Pablo, Saulo. Aquí estuvo preso, aquí dio testimonio ante el procurador romano y de aquí apeló al César y fue llevado a Roma, donde iba a dar testimonio de Cristo y donde iba a sufrir el martirio por dar testimonio de Jesucristo. Vamos a la casa de Poncio Pilato y ahí concluimos nuestra catequesis. Mis queridos peregrinos, aquí estamos llegando a lo que era el palacio del gobernador romano. Desde aquí gobernaba Pilato y sus sucesores, o sea, los que tuvieron que ver con el cristianismo naciente, con San Pablo, etcétera, con los primeros 50, 100, 150 años del cristianismo. Estamos aquí donde estaba la puerta del palacio del procurador romano
Y aquí estamos ya entrando a este lugar precioso, realmente muy significativo para el cristianismo. Voy a mostrarles brevemente la piedra que recuerda a Poncio Pilato, habla de Poncio Pilato, y luego les voy a mostrar dónde se recuerda la cárcel. Miren qué maravilla. Aquí dice Poncio Pilato, que fue el prefecto romano y que presidía toda la Judea y al cual fue de algún modo entregado este palacio. Esta piedra fue encontrada aquí y habla explícitamente de Poncio Pilato. Vamos a acercarnos al mar, o mejor ahí hacemos nuestra catequesis. Vamos a ver dónde está la cárcel donde estuvo San Pablo. Mis queridos hermanos, estamos llegando a un lugar santísimo del cristianismo y es la cárcel donde estuvo el apóstol Pablo en el año 58. Aquí está escrito y explicado de los Actos de los Apóstoles, capítulo 25. En el año 58, San Pablo estuvo aquí preso por acusaciones de los judíos de Jerusalén, y aquí él apeló al César, es decir, pidió que como ciudadano romano fuera juzgado por el César, era un derecho que él tenía. Vamos a acercarnos al mar para que vean rápidamente un poco esta bellísima estructura que ha sobrevivido tantos siglos, tantos terremotos, tantas marejadas, y de la cual todavía quedan espacios de los que mandó a construir el mismo Herodes el Grande. Aquí pueden ver lo que queda de las rocas de una de las partes, o una gran parte de lo que era el palacio de Poncio Pilato, y aquí debajo se ven todavía mosaicos bizantinos de los usos que se hicieron en diversos periodos de la historia. Queridos hermanos, imagínense este horizonte desde el cual partió el cristianismo por primera vez. Iba en los cristianos perseguidos de Jerusalén a propósito de la persecución y la muerte de Esteban. Iba por los apóstoles, iba por los soldados, muchos marinos se convertían al cristianismo y aquí embarcaban en Cesarea, y desde aquí partió el cristianismo a todo el imperio, a todo el mundo conocido. Mis queridos peregrinos, estamos terminando aquí nuestra catequesis en Cesarea Marítima. Me temo que voy a causar pecados de envidia en mis hermanos sacerdotes, porque estoy sentado y estoy enseñándoles desde la cárcel donde estuvo San Pablo. San Pablo, qué maravilla. Voy a leer el catecismo porque son 2 paginitas maravillosas, y queridos hermanos, me gustaría que aterrizáramos en una cosa. Después de todo lo que hemos dicho, revelación, creación, salvación, pecado, caída, levantamiento, regeneración, el Espíritu Santo, la Iglesia y todo eso, al final tenemos que concluir en ¿y yo qué? ¿Y yo qué?
¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y estas últimas verdades del credo aterrizan todo eso en mí, mi vida eterna, el sentido final, último de mi vida, el perdón de mis pecados, mi pecado original regenerado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dice así el Catecismo en números 976 y siguientes. Creo en el perdón de los pecados. Ese es el credo apostólico. Ya les dije que el credo niceno-constantinopolitano dice: confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, dice, el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Queridos hermanos, el perdón de los pecados tiene que ver con toda la Iglesia, no solo conmigo, somos un cuerpo vivo. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado, el mismísimo día de la resurrección, les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y dice así el Catecismo, aquí una anotación que me parece importante. Estos temas se estudian más a fondo en la segunda parte del Catecismo, que es la teología sacramental. Cómo se vive el bautismo, cómo se vive el sacramento de la penitencia, etcétera, etcétera. Aquí vamos solamente a decir 2 o 3 ideas muy generales. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. A la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Es inequívoca la palabra de Jesucristo. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también nosotros una vida nueva. Dios, hermanos, es tan sencillo. El bautizado que entiende lo que está haciendo está muriendo. Fíjense qué hermoso. No dice medio se enferma y luego se compone. Se muere. El que se bautiza muere al hombre viejo, mueren las obras del hombre viejo, el pecado original, todo muere. Y nace un ser nuevo que es un ser en Cristo. Por eso dice la teología sacramental bautismal, regenerados, generados de nuevo. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe al recibir el bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar. Sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Sería muy suave, ya me bauticé y ya quedé como un ángel. La vida del hombre es una milicia sobre la tierra, hay que luchar. Hay que luchar contra los pecados capitales, que son como las raíces de todos los pecados. Quería yo hablar de eso, pero lo vamos a dejar para la próxima peregrinación. Fíjense, un adulto que recibe el bautismo, un hombre de 50 años, ha matado, ha fornicado, ha robado, es un egoísta, un idólatra, todo lo que sea, y ocurría y ocurre. Con el bautismo queda purificado completamente. Es solamente después del bautismo, cuando cometemos pecados personales, cuando necesitamos el sacramento de la reconciliación, la confesión, el perdón de nuestros pecados.
En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será el que lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía la falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta el último momento de su vida. Es decir, el bautismo perdona todo. Después del bautismo, dado que somos seres humanos, somos falibles y errare humanum est, es de los humanos equivocarse y fallar y pecar. La iglesia necesitaba el instrumento para perdonarnos hasta el instante último de nuestra muerte, y esa es la confesión, el perdón de los pecados. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. Quiero decirles una cosa: ¿por qué los confesionarios tradicionalmente en la iglesia están en un lugar público y uno se levanta, ¿verdad?, antes de misa o durante la misa y se va, se pone en la fila y se confiesa? Porque la confesión es también una reconciliación con la iglesia. Confesándome yo y recibiendo el perdón de mis pecados, también me estoy reconciliando con mis hermanos. Tiene una dimensión social en el cuerpo de la iglesia. Dice el segundo apartado, brevísimo, la potestad de las llaves. Cristo, después de la resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Nos mandó a predicar en su nombre la conversión. ¿Por qué en su nombre? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios. Este ministerio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la iglesia gracias al poder de las llaves recibido por Cristo. Dice así San Agustín una frase maravillosa: la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Por eso se dice pecado mortal, pecado que lleva el alma a la muerte espiritual y revive por el sacramento de la penitencia. No hay ninguna, miren qué hermoso, queridos hermanos, y yo se los puedo decir como sacerdote, y lo digo temblando, conmovido por el don de Dios. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. Nada, en ningún campo, de ningún tipo, de ninguna magnitud, con ningún nivel de malicia, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero. Esta es la condición, el arrepentimiento sincero, el deseo de cambiar, el deseo de corregirse. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. La famosa parábola de la oveja perdida. El buen pastor deja las 99 y se va detrás de la perdida. ¿Por qué? Porque es la que más necesita y hay más regocijo en el cielo por el pecador arrepentido que por los 99 justos. Hermosísima la parábola del hijo pródigo. La catequesis, yo diría la acción pastoral de la iglesia, se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe
en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. Queridos hermanos, cuando yo era niño, adolescentillo, se empezó a correr en la iglesia de Cristo una idea. ¿Cómo te vas a ir tú a acusar de tus pecados con un sacerdote que es un hombre? Es igual que tú, es a lo mejor peor que tú, es más pecador que tú. La primera parte es verdad. El sacerdote es pecador, yo soy muy pecador, me tengo que confesar y ir con mucha humildad a ponerme de rodillas delante de mis hermanos sacerdotes y pedir la absolución de mis pecados. Pero eso no quita que Dios les haya dado a los sacerdotes y a los obispos el poder de perdonar los pecados. Entonces, ya me están diciendo que termine. ¿Cómo voy a terminar en este momento tan importante? ¿Qué es lo importante? Cuando el sacerdote te da la absolución, es Cristo que te está dando la absolución. Ya les dije, este es el poder de la iglesia, es Cristo, es el Espíritu Santo que realiza lo que realizan los signos sensibles. El sacerdote es el signo sensible, es el instrumento. Con esto quiero invitarles a la confianza y a la fe subrayado. No es que voy a confesarme porque este padrecito me cae bien o al otro no lo veo, está encerrado en un confesionario de cal y canto. Es fe, es por fe. Creo en el perdón de los pecados, sí. Creo en que Dios me perdona, sí. Creo también que Dios ha dado a la iglesia el poder de perdonar los pecados y le ha encomendado las llaves del reino de los cielos. No para que la iglesia actúe con arbitrariedad, por supuesto que no. No para que la iglesia sea, sino para que lo derroche con amor, con generosidad, porque ahí está el perdón. Quiero decirles, y termino ahora sí porque Paula ya me está viendo muy feo. Las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida, el perdón de los pecados. Ver cómo llega una persona hecha un guiñapo, psicológicamente, humanamente, socialmente, un guiñapo sin autoestima, hecha una porquería, y cómo se va resucitada, enamorada, agradecida con Dios, recuperada su dignidad de hijo, de hija de Dios. Queridos hermanos, qué hermoso lugar. Lo que partió de aquí no fue una doctrina, el cristianismo como doctrina, partió el don, la gracia, el amor, la misericordia, que de generación en generación, de persona a persona, ha llegado hasta nosotros. Cuando Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de poder volver aquí, y si Dios les permite volver a Tierra Santa o venir a Tierra Alta alguna vez en su vida, vengan a besar este suelo maravilloso, porque de aquí partió el cristianismo para todo el mundo.